Acción del viento en estructuras de edificios en altura, dictado por el ingeniero Marcelo Iriarte. Bienvenidos a Seico. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seico. Hacemos de sus proyectos grandes obras. Damos la cordial bienvenida a todos los profesionales, estudiantes, empresas que están auspiciando también el evento. Damos la cordial bienvenida y vamos a dar inicio con la sesión de ponencias a cargo de, nuestra primera ponencia a cargo de el ingeniero Marcelo Augusto Iriarte Saavedra. Vamos a hacer una breve reseña de su trayectoria, titulado en la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido docente de Hormigón Armado 1 y 2, Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Ha sido director de carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica Boliviana. Docente de seminarios de grado, módulos de puentes, de hormigón armado pretensado y de hormigón estructural, normas de construcción en la Universidad Gabriel René Moreno. Es coordinador del Comité Técnico Nacional CTN 1225 de IBNORCA, con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, donde se elaboran la norma boliviana del hormigón estructural, norma de acciones sobre la estructura, normas de acción de viento sobre las construcciones, norma de estructuras de acero. Es representante de la CIP en el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, en el Ministerio de Obras Públicas, Vivienda y Servicio. Es ingeniero consultor, calculista y supervisor en varias empresas constructoras y consultoras nacionales desde 1977 a la fecha. Diseño y supervisión de edificios y puentes de hormigón estructural. Ha realizado varias actividades en la administración pública, Comisión Mixta Ferroviario Argentino-Boliviana, Red ENFE Red Oriental, gerente ENFE Red Oriental, también Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, director Asesoría de Planificación y Coordinación, Cordecruz, entre tantas otras actividades de especialidad de la ingeniería. Muy bien, con toda la trayectoria, experiencia con la que cuenta este primer expositor, vamos a darle una cordial bienvenida, invitarlo que pueda pasar para la primera ponencia, que tiene el título Acción de viento en estructuras de edificios en altura. Lo recibimos. Gracias, Anita. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Villarroel, por su presentación. Lindas palabras, halagadoras. Gracias a la Univalle, gracias a los organizadores, al Colegio de Ingenieros Civiles, mi colegio, soy fundador del colegio y de hecho me siento orgulloso, ¿sí? Entre tantas cosas que hemos hecho en Santa Cruz, no se llamaba colegio, se llamaba asociación de ingenieros civiles, pero fue lindo porque fueron años de buscar soluciones, de buscar, de organizar una asociación. Habíamos comenzado por la Asociación de Ingenieros Estructurales
y después organizamos la Asociación de Ingenieros Civiles, que tuvo más aceptación entre los colegas, y bueno, y acá estamos, ¿sí? Con congresos, conferencias, con este simposio y muchas otras cosas. Fuimos pioneros además en la Asociación de Ingenieros Civiles, porque después, cuando se forman los otros colegios de ingenieros civiles, nosotros ya llevábamos algunos años trabajando acá en el colegio, en la asociación en ese momento. Bueno, como siempre, Santa Cruz llevando el norte de la brújula nacional, y en eso no debemos nunca perder esa situación. Cuando el ingeniero Carreño me habló de esto, yo no sabía qué exponer, cómo exponer, qué tema en particular poner. Voy a hacer lo mismo que Fernando, me voy a bajar. No sabía realmente qué poner, y charlamos un poco con Flavio, y bueno, el tema de la acción del viento sobre las estructuras es interesante. Y cuando yo me puse a preparar la presentación, en una conversación con Flavio me dijo: son solo 40 minutos. Fue como un balde de agua fría, porque ustedes van a ver que solamente he desarrollado la mitad, pero yo no puedo hacerles a ustedes la presentación de la mitad, es decir, no puedo hablarles solo de la mitad, tengo que hablar más de eso, y enseguida van a ver cuál es la mitad, cuál es una mitad y cuál es la otra, ¿no? Todo esto formé la norma 1225.003. Si ustedes ven, la norma de hormigón es la 001, la de cargas gravitacionales es la 02, la de vientos la 003, 04 fue necesario poner la norma de estructuras de acero, que ya tiene su tiempito y habría que actualizarla, y esta también, esta ya tiene actualización en la ASCE. Lógicamente en la ASCE hemos tenido que, esto viene como una advertencia para los que usen la norma, hemos tenido que quitar todo lo que es con lo que son los vientos mayores a 160 kilómetros por hora, porque ya ellos manejan huracanes, tornados, velocidades de 200, 300 kilómetros por hora de viento. Los máximos vientos del país están en las llanuras, en la llanura chaqueña, principalmente en Santa Cruz, y algo en la llanura altiplánica, porque en las llanuras el viento tiene tiempo de desarrollarse, tiene espacio, tiene longitud para desarrollarse. Lógicamente, donde se desarrollan los mayores vientos en el mar o en los grandes lagos, porque tienen mayor superficie y además una superficie más uniforme, ¿sí? Con menos obstáculos, y eso es importante para la formación del viento. Enseguida vamos a hablar de ello. El viento es el aire en movimiento, ¿sí? Producido por distintas causas meteorológicas, ¿no es verdad? El calor, primero es el movimiento de la Tierra en su rotación, ¿sí? Que son los que causan los grandes vientos planetarios, que son los alisios y los contralisios, que se desarrollan principalmente en los océanos. Y lógicamente la presencia de los continentes hace que eso cambie, pero esos son los vientos que producen los grandes huracanes y ciclones, tanto en el Atlántico, en el Pacífico, como en el Océano Índico. Es indudablemente un fenómeno meteorológico, y el viento es el aire en movimiento, pero a ver, es un fluido en movimiento, ¿no? Y ese fluido tiene un movimiento que es ondulatorio, pero no es un ondulatorio regular, es un ondulatorio irregular. Seguramente en el mar debe ser más regular que en el resto, pero es ondulatorio, y hay ráfagas. Hay momentos en que el viento aumenta y otros que disminuye, porque además en el mar se cruzan los frentes de viento, y eso hace de que se produzcan esas ondas, entren en resonancia, algunas sumando, otras restando, y se producen esos procesos.
Acá estoy mostrando un dibujo de cómo el viento opera eludiendo un obstáculo, y lógicamente en la parte de atrás produce una turbulencia. Si nosotros lo vemos en 3D, ese movimiento del viento es más o menos de este tipo. Y si ustedes ven en hidráulica, y normalmente yo me meto un poquito para analizar mejor el tema de la acción del agua en los estribos, en las pilas de puentes, la idea es la misma. Es un fluido en movimiento que se encuentra con un obstáculo y está presionando, ¿sí? Entonces el fluido es el mismo. A la inversa, hay objetos que van por el aire, pero el estudio es el mismo. Es decir, ¿por qué la pelota en el fútbol, cuando la patean de una determinada manera, hace un arco y no va recto? Porque en el movimiento produce un efecto aerodinámico similar al efecto del perfil alar, ¿sí? Entonces eso hace de que el viento actúe con presiones y supresiones. Esto produce de un lado, eso vamos a verlo en la próxima página. Siguiendo con lo que estaba. A ver, no es lo mismo el viento, un poco lo había nombrado antes, el viento cuando está en una llanura, las pampas que están por esa zona de Birubiru, ¿no es verdad? Donde antes eran grandes cañaverales, hoy hay muy poco árbol, el viento circula con mucha más libertad, ¿no es verdad? Y en una ciudad hay mucho más obstáculos. El viento está actuando sobre esas estructuras, y al actuar sobre esas estructuras pierde energía y se producen turbulencias de las que no debemos olvidar, ¿no? Pero tampoco debemos olvidar que las grandes avenidas actúan como tubos por los cuales circula ese fluido, ¿sí? Por esa razón, cuando nosotros hablamos de, que no es el caso no es objeto de la conferencia, de puentes y viaductos, los puentes están sobre ríos, y en esos sectores también son como tubos. Acá en el río Piraí el aire va a fluir con más velocidad que en los alrededores, que hay árboles, más allá hay edificios, hay alturas, hay una montonera de obstáculos que hacen que ese viento disminuya. Pero en el río, la acción sobre el puente, ¿sí? O en las avenidas, imagínense el viaducto del Cuarto Anillo y Avenida Cristo Redentor, ahí tenemos una estructura arriba, y toda esa avenida ancha que va de sur a norte está llevando el viento con velocidades que afectan fuerte. Entonces, realmente cuando entramos en puentes no nos regimos por la norma, por la NB 1225003, sino directamente por AASHTO, que da parámetros internacionales respecto a la acción del viento sobre esas estructuras. Ahora nos vamos a dedicar directamente a los edificios en zona urbana. Fíjense ustedes, esta es una figura que en un folletito que yo me compré cuando era estudiante allá en la prehistoria, yo estudié ingeniería, en esa época esta figurita ya estaba. ¿Quién será el autor de esta figurita? Pero yo estudié en los años 70, primera mitad de los años 70, así que pero es esa la acción. Fíjense de que el viento, vamos a verlo un poquito más adelante, se mide en anemómetros que están a 33 pies de altura. Así comenzaron los yanquis a medir. Con la Segunda Guerra Mundial esos valores los llevaron a Europa, los llevan al Japón, a todo Asia, y en América, cuando van instalando acá, por ejemplo, una época una empresa americana se hizo cargo del diario boliviano e construyó los aeropuertos de una montonera de pueblos y ciudades de Bolivia. Y ahí instalaron estaciones meteorológicas, fueron las primeras. Los anemómetros en esa época eran anemómetros que medían con las cucharitas, 3 cucharitas que iban girando, y esa velocidad daba la velocidad del viento. Hoy hay equipos electrónicos de otra calidad que son más pequeñitos y les miden todo. Pero indudablemente en altura, si estamos nosotros en el mar, ya a una altura de unos 300 metros, ya se ha desarrollado el 100% de la velocidad del viento.
¿sí? Mientras que si estamos en áreas periurbanas, áreas boscosas y demás, ese 100% se desarrollará a los 400 metros. En área urbana, donde los obstáculos son mayores, digamos, el centro de la ciudad de Santa Cruz, no tanto el centro, digamos, los alrededores hasta el segundo, tercer anillo, dependiendo de dónde están los edificios, recién en los 500 metros de altura está el 100%, el 100%. Pero las mediciones, los cálculos que nosotros tenemos, la velocidad de diseño con la que nosotros trabajamos para calcular la presión es a 10 metros de altura. ¿Sí? Es esa la que está a 10 metros de altura, que está por acá abajo. ¿Sí? Y ya las fórmulas nos llevan, en la medida que necesitamos más altura, hacia arriba. Ahora, también un poquito cuando Flavio me habla de, porque cuando hablamos del tema, me dice, ¿y en qué momento cree que usted debería exponer? Le digo, preferiblemente de último, ¿sí? Porque lógicamente era necesario que se hablen de otros temas que hacen a esto, porque cuando el ingeniero Aragón ayer desarrolló el tema sísmico, tuvo que hablar de la dinámica de la estructura, ¿sí? Tuvo que hablar de los problemas del tema sísmico y demás. Acá yo ya no voy a hablar de la dinámica estructural, porque el manejo del comportamiento de la estructura se comporta de una manera siempre, no igual, pero similar dependiendo de las cargas, pero ante las cargas horizontales. Entonces, cada estructura sí tiene su propia dinámica, y esa dinámica, lógicamente, está incentivada de forma diferente. El sismo lo lleva y lo trae al edificio, y el edificio va con su propia frecuencia moviéndose de un lado al otro. El viento, aunque no es constante, nunca vayamos a pensar de que la presión del viento es constante, ya lo hemos visto, en altura no lo es, y en el plano horizontal tampoco lo es. Lo va empujando en un solo sentido. Digamos que después cambia de sentido, pero no tiene esa acción del sismo que es en pocos segundos o en fracciones de segundo está yendo y viniendo, ¿sí? Entonces, lógicamente uno tiene que calcular pensando en ese tema. No he visto en la bibliografía ni en internet que el viento haya tumbado una estructura grande de edificio. Letreros acá ha tumbado, porque acá muchos de los que hacen esos letreros son unos aventureros y no creen que acá el máximo viento puede ser de 150. Y ha tumbado letreros con el año 2014 o 2015, hubo uno de 135 kilómetros por hora y tumbó unos 5 letreros allá en Birubiru. ¿Sí? Entonces, la gente no cree de la velocidad que nosotros podemos manejar el viento. Lógicamente es necesario hablar de las categorías de exposición, ¿no es verdad? Ya las he nombrado un poco y se imaginarán, es decir, la categoría A es la que tiene más obstrucciones, centro de grandes ciudades con al menos 50% de los edificios de altura mayor que 18 metros. Es una definición, 18 metros, son 60 pies, porque todo esto lo estamos sacando de las normas americanas, son los que miden, hacen mediciones, todo. Si se cae una piedrita de arriba, miden su velocidad y comprueban si la gravedad es 9,81, ¿no? Los gringos hacen investigación, gracias a Dios hay alguien que hace investigación. Los que más investigación hacen en Europa, por ejemplo, son los alemanes. Los alemanes investigan todo. No significa que los otros no lo hagan, lo hacen, pero por lo menos lo que nos llega, lo que mejor nos llegan son esas fuentes. En las áreas urbanas y suburbanas, áreas boscosas u otros terrenos con numerosas obstrucciones muy próximas que tienen tamaño de vivienda unifamiliar o más grandes, es la categoría B. Normalmente las ciudades grandes como Santa Cruz ya saliendo del cuarto anillo, salvo unos pocos lugares, la mayoría es de categoría B, ¿sí?
Porque acá yo requiero de que los edificios en altura sean mayores al 50%, para que ustedes imagínense, es decir, tiene que haber mucha obstrucción para que el viento no afecte, ¿sí? 18 metros son aproximadamente 5 a 6 pisos, ¿no? de altura, para que nos imaginemos más o menos con cuánto estamos. La categoría C es la que les había mostrado anteriormente, terrenos abiertos con obstrucciones dispersas que tienen alturas generalmente inferiores a 9 metros, es decir, a 10 yardas, 30 pies, ¿no? Áreas de bosques dispersos y esta categoría incluye tierras planas, campo abierto y pastizales. Bueno, y acá cuando estamos frente al mar, en las costas, áreas planas sin obstrucciones y superficies acuáticas, esta categoría incluye llanuras de barro lisas, salinas y hielo sin romper. Claro, en nuestro país esto se cumple en el lago Titicaca o en los salares, ¿sí? Ahí es donde se producen los grandes vientos. Fíjense, cuando el flujo del aire llega a una estructura, produce presiones de barlovento. Bueno, acá se utiliza el léxico náutico, ¿no? Barlovento es el lado del que viene el viento y sotavento es el lado al que va el viento, del otro lado Entonces, este es el lado de barlovento y aquel es el lado de sotavento. Del lado de barlovento, en las paredes verticales, hay presiones, ¿sí? De ese lado, del lado de barlovento, en las cubiertas inclinadas, dependiendo del ángulo, si son ángulos aproximadamente mayores a 30 grados, pendientes 1 a 3, no creo que es menos de 30 grados, producen presiones para pendientes más grandes. Pero si son pendientes menores, producen succiones. En el extremo está el techo plano, que el viento trata de levantar todo lo que está en ese piso. Y lógicamente del otro lado, sotavento, todos son succiones. Y si esto está abierto, va a producir presiones en el interior de la estructura, que se va a sumar a las succiones que hay en la parte exterior. Todo esto, en la norma está los capítulos en que explica la parte básica, que es el capítulo 4, y de ahí 5, 6, 7, 8, ya lo vamos a ver, les da los distintos tipos de estructuras, las distintas situaciones, alturas, formas estructurales, etc. Presión de diseño. Bueno, esta es una figurita que simplemente me muestra más o menos lo mismo que antes. Dice, me van a permitir leer: superficies exteriores de una estructura que resulta de una velocidad crítica del viento igual a una presión de referencia del viento que se mide a una altura de 10 metros, 33 pies, modificada por varios coeficientes que toman en cuenta los efectos de las condiciones de exposición, altura del edificio, ráfagas de viento y la geometría y orientación de la estructura con respecto al flujo de aire incidente. Hay muchas condiciones, vamos a ver solamente las más importantes, porque si ustedes agarran la norma van a ver que hay una montonera. Yo tengo acá en el flash, después al salir la tengo, la ASCE. Lo que pasa es que ya nuestra norma ha quedado con la norma del año 2016 y ya hay actualizaciones de la ASCE que han simplificado los procedimientos y nos han dado además más variantes, los procedimientos más simples, pero las variantes en los tipos estructurales, las geometrías son un poco mayores y mejores. En algún momento yo vi en la CIP, yo voy a averiguar un poquito, alguien dio un curso sobre aplicación
de esta norma para el cálculo. Lógicamente, cuando uno entra en los cálculos de computadora le sale todo relativamente fácil, ¿no es verdad? Pero como decía ayer los expositores, nunca dejen de hacer el análisis manual, de tener idea de qué es lo que está ocurriendo. La computadora no nos puede mandar, ¿sí? La computadora, a los jóvenes principalmente, la computadora es OPA, ¿sí? Ustedes métanse en la cabeza, la computadora es OPA, en término bien Canva es OPA, ¿sí? Porque fíjense, a nosotros nos enseñan desde niños a contarnos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, y al niño le enseñamos hasta 10, porque los dedos son 10, entonces no es difícil enseñarle hasta el 10 al niño. Y vamos aprendiendo, y aprendemos 10 cifras, 10, y después aprendemos los símbolos para las 10. Después aprendemos a sumar, y aprendemos a sumar de a 2, 3, 4, 5 cifras y varias sumas, qué sé yo, todas las torturas que tenían los estudiantes de segundo, tercero primaria, ¿no? A mí no, para mí no era tortura, siempre fue un placer, un gusto de hacer la suma. Desde niño me gustaba. Como algunos se ríen de lo que les digo yo, antes de terminar el primer año que llevé álgebra, me lo hice todos los ejercicios del Baldor, pero por gusto. Pero eso es porque uno viene así, ¿sí? No es la gran maravilla que yo tenga, sino que vine así, de fábrica vine así. Bueno, pero a ver, la computadora solamente sabe 2 números, el 0 y el 1. Si no llega al cerebro humano a tener más números. Lógicamente, con el 0 y el 1 forma una montonera, por eso necesita grandes capacidades de memoria. Que hasta ahora no hay una sola computadora que llegue al tamaño, a la capacidad de la memoria del ser humano, ¿no? Además, solo sabe sumar y restar. No vayan a creer que sabe multiplicar, ¿sí? Suma muchas veces, llega a la multiplicación, y cuando la multiplicación es con fracciones, como mete las series matemáticas para las otras operaciones, todo lo hace con las series, ¿sí? No tiene una tabla de logaritmos, ninguno de ustedes ha conocido una tabla de logaritmos, pero antes, cuando yo estudiaba, teníamos unos libritos con todos los números, los logaritmos ahí, para encontrar, y en la segunda parte estaban toda la tabla de senos, la tabla de cosenos, la tabla de tangentes, ¿sí? No vayan a creer que la computadora se la sabe de memoria esos números. Lo que hace la computadora cuando le damos el ángulo y le decimos que calcule el seno, es que la mete la serie del seno, la serie matemática del seno, seguramente limitada a unos cuantos términos, y saca. Pero todo es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Y no sabe más la computadora, ¿sí? Además, si la desenchufamos, se acabó la computadora. Se le acaba la batería, se acabó la computadora. Nosotros no tenemos batería, bueno, nos enfermamos. La computadora también se enferma y tenemos que llamar al técnico que venía, que le está ocurriendo, le entra un bicho, un virus y bla, bla, bla. Pero la computadora no tiene criterio, ¿sí? Yo he visto planos de computadora obtenidos de un programa, y yo no puedo decir pues que sean la maravilla de planos, no son la solución, ¿sí? Ahí he visto absurdos en el armado, pero es que es lógico, no voy a decir que el programa es malo, no voy a decir que la computadora es mala, no. Pero es que necesitamos nosotros poner la maravilla que tenemos acá dentro, que es criterio, ¿sí? Y el criterio solamente se hace viendo o entendiendo cómo se comportan los materiales en el proceso de la construcción y en el proceso del servicio. Entonces, ya ayer lo repitieron varias veces, nadie vaya a creer que porque manejan bien un programa ya son ingenieros, ¿no? Y yo lo voy a seguir repitiendo, y es bueno que lo repitamos, ¿sí? La computadora no es más importante que un lápiz, ¿sí? Es una herramienta, ¿sí? Algún alumno algún día me dijo, ingeniero, pues no se ha fregado, lo ha rebajado a la computadora al nivel del lápiz. Pero es que ambas son herramientas que me sirven para lograr lo que yo estoy buscando. Bueno, pero me salí del tema del viento, ¿no?
Bueno, la presión del viento depende principalmente de la densidad del aire. No es lo mismo el viento a 100 kilómetros por hora en Santa Cruz que a 100 kilómetros por hora en el Alto. ¿Sí? La presión del viento en el Alto a la misma velocidad que en Santa Cruz es del 50%. Ángulo de incidencia, lógicamente un ángulo a 90 grados va a hacer mayor efecto sobre la estructura, el resto se va a ir por rozamiento, afectará a los componentes y revestimientos, pero si nosotros hablamos de la estructura principal, es otro caso, disminuye. Forma de la estructura. Las formas irregulares causan muchas turbulencias y causan muchas sobrepresiones en la estructura. Pero en definitiva, cuando estamos hablando del sistema principal de resistencia al viento, la estructura, en realidad trabajamos con los valores medios, como si toda la presión fuese sin esas turbulencias. Esas turbulencias, ¿qué nos causan daño? En la otra mitad de esto, que son los componentes y revestimientos, ¿sí? Que son los balcones, los artefactos que hay en azoteas, los aleros, los toldos, es decir, la montonera de cosas que ponemos alrededor del edificio. Y lógicamente la rugosidad, ya hemos hablado de eso, es un elemento, es un factor muy importante para la acción del viento. La ecuación de la presión de un fluido, ¿sí? Que va de frente sobre una pared, una lámina o algo, es igual a un medio de la densidad del fluido por la velocidad al cuadrado. Sí, lógicamente hay que manejarlo en unidades coherentes. En este caso el aire tiene una densidad de 1,225 kilogramos masa por metro cúbico. Entonces, haciendo operaciones acá, poniendo unidades homogéneas para que la presión sea con unidades homogéneas con la velocidad, vamos a tener ese factor 0,613, que es el que está en la norma. Este valor de la velocidad en esa fórmula está en metros sobre segundo. La presión nos va a dar en newtons por metro cuadrado, es decir, en pascales. Estos son pascales, esa es la definición de Pascal, ¿no? Un newton por metro cuadrado. Y aunque a nuestro amigo Fernando que le da escozor cuando ve newtons y megapascales, ¿no? Bueno, a mí me costó, pero es necesario. Y alguna vez se me critica porque muchas veces hablo en kilos por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, pero uno tiene que manejarse, es necesario. ¿Sí? Hay mucha bibliografía que solo maneja el sistema internacional. Y entre la bibliografía que solo maneja está mi libro, por ejemplo, el libro es solo sistema internacional. Pero se requieren factores de modificación a estas fórmulas, porque hay varios factores que afectan al comportamiento de la estructura. Entonces, esta expresión se convierte en esta otra con 4 coeficientes, K sub Z, K sub ZT, K sub D, K sub E, ¿no? Y acá voy a pegarle, no he controlado mi tiempo, espero que me estén controlando y me sirven cuando me ya esté llegando tiempo. K sub Z es el coeficiente de exposición para la presión dinámica evaluado a la altura Z. Ahí me está considerando un factor, ¿sí?, de corrección, ¿sí?, que si estoy con 100 metros de altura, pues voy a tener un valor que me va a incrementar la presión porque la velocidad está medida a 10 metros. En otros casos será K sub ZT es el factor topográfico. Esto es importante, ¿dónde estoy? No es lo mismo estar en un pozo que en una colina, ¿no es verdad? K sub D, factor de direccionalidad del viento, vamos a definirlo más adelante. Y por último, el factor de elevación sobre el nivel del mar. Este es el factor que me considera, a ver, si estoy en Santa Cruz, si estoy en San Pablo o en Río de Janeiro al nivel del mar, o si estoy en Oruro o en el Alto. ¿Sí? Este mapa lo hicimos con datos del CENAMI
además que marcamos en el mapa como puntos de referencia, es decir, teníamos Santa Cruz, muchos puntos, San José, Roboré, Concepción, San Ignacio, Puerto Suárez, Camiri, Villamontes, Yacuiba, muchos puntos, 200 y pico estaciones meteorológicas del país. Pero también a eso adicionamos de los mapas que teníamos de viento de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Perú, los marcamos en el mapa en la frontera, como si fueran valores que lógicamente ya eran valores finales, y con eso lo que hicimos fue meterlo en un programita de curvas de nivel y obtuvimos estos valores. Fíjense que acá por los salares están con 40, es similar a los de Santa Cruz, que son altos porque es el altiplano, acá 40, 30, ¿no? Las llanuras producen, y además acá los vientos norte que vienen, chocan con la cordillera, acá se produce un efecto Venturi que incrementa los vientos en esta dirección. Los vientos son menores en la medida que nos vamos yendo hacia la Chiquitania, aunque aumentan por la zona de Brasil. Estos son datos del Brasil, ¿no? Y que nos hacen aparecer esa curva hacia adentro. Y creo que San Matías tiene un valor un poquito alto también, por eso la curva se mete adentro. Con esos valores, además la norma tiene unas tablas, ¿no? Y acá está con el factor de direccionalidad. Tiene una tablita que simplemente hay que entrar de qué tipo de estructura estamos utilizando. Primero hay un factor que es al sistema principal de resistencia de la fuerza del viento. ¿Qué es el SPRFB? Es la estructura. Es la estructura que es la que va a resistir. Acá normalmente, igual que en sismo, yo hago participar normalmente las estructuras, la parte más rígida de la estructura a la que es capaz de resistir y que puede, ingeniero Suárez, buenas noches, y la que va a resistir. Las columnas, alguna vez, cuando hacía el trabajo a mano, un edificio grande, que no se construyó lamentablemente, me pasé el trabajo de ver las rigideces del núcleo de escaleras con el núcleo de ascensores. ¿César, no, ingeniero? No. Y la incidencia de la resistencia de las columnas, y realmente las columnas colaboran demasiado poco, todo eso a mano, lógicamente, para ver si seguía perdiendo el tiempo en considerar a las columnas o no, ¿no? Y bueno, es cuestión de seguir la tabla e ir poniendo los factores que corresponden. Cuando vean este ovalito, es el artículo o la figura o algo de la norma. Yo supongo, Flavio, ¿van a entregar las presentaciones de todos? ¿Sí? Ya. Entonces, cuando vean, ustedes lo buscan el artículo en la norma y ahí está. El factor de elevación sobre el nivel del mar, acá tienen de 0,300, nosotros tenemos que aplicar un 0,96, 0,9, un poquito, nuestra altura está un poco más cerca de los 400 metros, 0,96, 0,97, pero por último podemos nosotros determinar con esta expresión, K sub B es igual a la base de neperiana elevada a la menos 0,00119 ZG, la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Entonces, si ustedes le ponen acá 4.000 metros, van a ver que este factor sale más o menos 0,50, ¿no? Factor topográfico. Este factor es importante considerar porque lo que hablábamos en planta, el KZT toma en cuenta la forma y característica topográfica y el efecto de aceleración máxima. El K sub 2 toma en cuenta la reducción de aceleración con la distancia en contra del viento o a favor del viento de la cresta. Y el K sub 3 toma en cuenta la reducción en la aceleración con la altura sobre el terreno local.
¿qué quiero mostrarle? Esto es una escarpa o acantilado, ¿sí? Que normalmente es lineal, ¿no es verdad? Bueno, puede tener formas curvas, lo que sea, pero ustedes entenderán que si yo tengo la estructura al borde del acantilado, la acción del viento, de este lado de Barlovento, que es de donde viene el viento, la presión sobre el edificio va a ser mayor que si yo estuviese con mi edificio más lejos del borde de la escarpa. Este es un ejemplo de le llama colina loma, es decir, colina bidimensional o colina o loma continua, ¿sí? Es decir, un terraplén largo o una colina, un cono, ¿no?, en medio de una llanura. Y estos tienen efectos, y con esa nomenclatura se puede entrar en las tablas, y loma bidimensional, escarpa bidimensional, colina, y así los tres factores, y así de simple. Es un problema aritmético acá. Coeficiente de exposición a la presión dinámica depende de el tipo de exposición B, C y D, como lo teníamos en las categorías que habíamos visto al principio, ¿sí? Y el factor para la categoría A directamente es 1. Acá lo que está en pies, como viene la norma, en metros, para que se entienda por qué los números así son tan raros, es porque vienen del valor en pies, y estos son los factores de exposición. Para calcular las cargas de viento en el sistema principal de resistencia a la fuerza del viento y para los componentes y revestimientos, a efectos de conocimiento, el hecho de haber escuchado las exposiciones de Frank sobre los efectos P delta, o el tema dinámico que dio Fernando sobre las estructuras bajo efecto sísmico, ustedes tienen el ambiente sobre el que van a calcular, simplemente que se van a salir del esquema sísmico, nada más. Van a recibir el viento. Franz en realidad presentó un ejemplo de viento sobre la estructura, ¿no? Y la estructura hay que saberla manejar, especialmente cuando la estructura es relativamente alta a muy alta, ¿no es verdad? Donde los vientos allá arriba son más fuertes y hacen efecto a la estructura, y en determinadas alturas tienen más influencia que el tema sísmico. El sistema principal resistente de las fuerzas del viento es un conjunto de elementos estructurales destinado a brindar apoyo y estabilidad a la estructura en su totalidad. El sistema generalmente recibe las cargas de viento provenientes de más de una superficie. A diferencia del sismo, el viento es una fuerza que viene de afuera, es una fuerza, así como el agua en una piscina, como nosotros caminando sobre el piso, los muebles, etcétera, que esas son cargas gravitacionales, todas las que nombré. Esta es una carga horizontal, es una fuerza externa, ¿sí? El sismo lo que hace es mover la estructura, y la que produce los esfuerzos internos de la estructura es la masa de la propia estructura al moverse, ¿sí? Es la propia estructura la que está produciendo las fuerzas. Componentes y revestimientos son los elementos de la superficie envolvente del edificio o elementos de los accesorios de construcción y las estructuras de cubierta y equipos que no forman parte del sistema principal de resistencia a las fuerzas del viento. Acá yo voy a hacer una diferenciación y una aclaración que no está en la exposición. Cuando actúa sobre el edificio, el viento, habíamos dicho que el viento no es uniforme, es un fluido con un movimiento ondulatorio, lo consideramos como que es uniforme, ¿sí? Bajo una carga extrema, en la cual estamos considerando una velocidad de viento con 50 años de retorno, y 50 años es el periodo que se considera necesario para dar seguridad de la vida útil de la estructura. Esa es la teoría de... Me van a permitir un segundito.
que estaba explicando es lo siguiente. La fuerza del viento presiona sobre la estructura, ¿no? La estructura resiste y trata de regresar y va haciendo el movimiento, pero la fuerza del viento siempre está en una dirección, ¿no? Como les digo, yo nunca he visto ni en la bibliografía ni en internet que una estructura haya colapsado por acción del viento. Seguramente hay, salvo esos letreros de los que hablábamos, ¿no? ¿Verdad? Porque hay gente osada que hace cualquier cosa con las estructuras. Sí, le pone un par de fierro y dice, no, yo ya he hecho de estos 20 y no se ha caído ninguno. De repente vino el viento y se los tumbó todingo, ¿no? Los 20 que había hecho. Entonces, y peor si está en la pampa como Virubiru o fuera de la ciudad, es decir, donde al borde de las carreteras es como el agua en el río, pues, ¿verdad? El aire va libre por ahí. Mientras que en los componentes y revestimientos, ¿sí?, las fuerzas del viento que debemos considerar en esos elementos son superiores, porque la norma considera, de acuerdo al tipo de componente, a la ubicación, al tamaño, etcétera, que sobre esa estructura va a actuar ese elemento estructural que no es parte del sistema principal resistente al viento, porque cuando yo tengo un edificio y tengo un alero por ahí, no, ese alero no hace a la estructura principal, ¿no es verdad? Pero sí es carga y además tengo que resistir no solo su peso propio, sino que la turbulencia del viento, ¿sí? En las casas, en mi casa por lo menos, la que experiencia tengo, ¿dónde se me rompen más las tejas? En los bordes, ¿sí? En las tejas del final, las que están en los aleros. Entonces, esas turbulencias hacen que las cargas que tengan que calcular tienen que ser mayores, ¿sí? Y cuando yo les hablaba, tenía una primera parte y una segunda parte, yo había desarrollado esta y pretendía explicar más todavía profundamente, y ya cuando Flavio me aclara, son 40 minutos, corté ahí y aumenté unas 2 o 3 páginas más y se acabó, porque no da para más el tiempo. Pero de todas maneras voy a hablar del tema. ¿Cuánto tiempo llevaré, no? ¿Vos no estabas, Flavio? ¿Puedo seguir hasta mañana? Ya, ok. Gracias, ingeniero Suárez. Proceso de cálculo para el sistema principal de... A ver, la norma, como les dije, hasta el capítulo 4 es introductoria, ¿sí? Me da todos los parámetros de referencia iniciales, principalmente el capítulo 4, porque el capítulo 1 es generalidades, objeto, campo de aplicación, etcétera. El número 2, que se dio simbología y definiciones. El 3 no me acuerdo qué es, pero que está dividido eso de simbología. Y el 4 es el que me da todos los parámetros de referencia, ¿no es verdad? El Q que hemos visto, esas tablas que hemos visto hasta ahora, las categorías. Antes acá se ponía el factor de impacto, por ejemplo. Ahora ya no se utiliza en viento. Los factores se han modificado. Pero de ahí del capítulo 5 hasta el 9, acá fíjense, falta el 8, enseguida vamos a ver, tenemos los distintos procedimientos. Procedimiento direccional para edificios de todas las alturas, procedimiento de envolvente para edificios de poca altura, es decir, gran altura, de poca altura. El tema de viento no podemos dejar de usarlo. En épocas antiguas, en la prehistoria, cuando calculábamos a mano, como el ingeniero Suárez y otros, sí, en la prehistoria, pues, sí, por eso dije eso. ¿Y qué es lo que ocurría? Nosotros entendíamos de que no estábamos en zona de riesgo sísmico. Hasta el año 2007, 2008 creo que fue, en la cual nos sorprendió la presencia de un gringo que vino del US Geo no sé cuántos, de Hawái, a hacer unas mediciones, y ahí nos enteramos de la falla de Mandeyapecua, cuando en una reunión que tuvimos junto con los geólogos, ellos nos criticaron de por qué no calculábamos, eso ya años posteriores, ha debido ser el 2020, 2017, 2016, nos criticaron porque antes no habíamos calculado, porque ustedes, que son los encargados, los que saben, ¿quién sabe de geología? Los geólogos. Y los geólogos nunca nos habían dicho a los ingenieros civiles, acá hay una gran falla y que tiene peligro de
de que produzca un gran sismo. Gran sismo, estamos hablando de grado 7, 8, es grande. El sismo de ahora último de Turquía fue de 7 y pico. El sismo de hace unos años de Haití, todos ustedes son jóvenes, pero por ahí lo han escuchado, el de 7 y pico también. ¿Y cuánto daño hicieron esos sismos? Mucho daño. Y acá puede ocurrir exactamente lo mismo. Pero no hay historia en Santa Cruz de sismos grandes. Por lo menos la historia registrada, y lógicamente un sismo de ese tipo, ¿sí? Por lo menos desde 1561 que llegaron los españoles, alguno de ellos, de los que escribía, o algún cura que eran los que más escribían, han podido haberlo registrado. Nunca se registró nada de ello. Y entonces, pero eso no significa que no haya el peligro. Está ahí la falla, es una falla de subducción. La masa de la placa del macizo brasilero, o el precámbrico también se llama, entra debajo del macizo andino, y además junto con la placa de Nazca es la que ha formado la cordillera de los Andes, ¿sí? Es decir, de apretarla de un lado y del otro, más del lado del Pacífico que de este lado. Esta parece que es más, se mueve más, está como más lubricada, digamos, no sé qué llamarle. Bueno, a los geólogos nos criticaron y bueno, ¿por qué no avisan? El tema es de que hay edificios altos que no se han calculado con sismoresistencia. Por lo menos en el centro, el edificio Santa Cruz y el edificio del Banco Nacional no están con sismoresistencia. Otros no sé en qué estado estarán. Capítulo 7, procedimiento direccional para construcción de accesorios, aleros, parapetos y otras estructuras. Capítulo 9, procedimiento de túnel de viento para cualquier edificio y otra estructura. Túnel de viento no tenemos en Bolivia, y en América, no sé, en Sudamérica, en los países vecinos, no sé de dónde habrán, pero hay simuladores. En Río Cuarto, gracias. Pero hay simuladores. Lógicamente el simulador electrónico te da una idea, lógicamente, como es una estructura. Cuando las estructuras son regulares pueden ser, pero yo, por ejemplo, yo me imagino Manzana 40. Manzana 40 tiene una forma son dos estructuras en media luna. Es decir, tienen un perfil en planta similar a un perfil alar. Entonces esas estructuras, con el viento corriendo en direcciones aproximadas al eje de simetría que las separa, los vientos fuertes deberían tratar de separarlas. Yo a los chilenos que trabajaban ahí les preguntó y me dijeron, lo verificamos con túnel de viento. Que yo hasta ahora sabía que Chile no tiene. Brasil debe tener, ¿no? Bueno, pero Chile no tiene, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿en qué túnel de viento? No, en un programa. Yo entiendo que por la simplicidad de las estructuras puede servir, ¿sí? No es lo mismo, puedes meter un auto de Fórmula 1 en el electrónico, ¿no? Le va a dar solamente una leve idea. Los equipos de Fórmula 1 necesitan túnel de viento real. Es diferente porque ellos tienen que estar viendo el milímetro que está fuera de su lugar. Pero en este caso, en estructuras así, porque si ustedes ven la estructura de Manzana 40 no es una estructura complicada, digamos, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos desde el punto de vista del viento. Y el capítulo 8 se refiere a las componentes y revestimientos, que es el que les decía, ¿no? Van a tener que recibir mayores cargas, vamos a calcularlas con mayores cargas o verificar su estabilidad, ¿no? Y con procedimiento de envolvente en las partes 1 y 2 tiene 7 partes, se divide. Aparte de los artículos tiene partes, ¿no? Procedimiento de envolvente en las partes 3, 4 y 5, o accesorios de construcción, cubiertas, colgadas y parapetos en parte 6, y estructuras no edificables en la parte 7, es decir, torres, elementos de celdas fotovoltaicas, etcétera, ¿verdad? Que se ponen en las azoteas. Entonces,
todo este detalle yo ya he pretendido desarrollarlo mejor, pero no podía dejar de desarrollar el conjunto de la estructura y darles a ustedes el concepto de la necesidad de tomar en cuenta todos estos elementos, ¿no? He nombrado el procedimiento envolvente, lo voy a leer si me permiten. Procedimiento para determinar casos de carga eólica en edificios en el que los coeficientes de presión pseudoexternas se derivan de pruebas pasadas de túnel de viento de modelos de construcción, prototipos rotados sucesivamente 360. Es decir, prototipos pero de elementos de geometría regular, ¿no es verdad? Para que lo que están haciendo es generalizar. De modo que los casos de pseudopresión generan acciones estructurales claves, por ejemplo, elevación, corte horizontal y momentos de flexión, que envuelven los valores máximos entre todas las direcciones de viento posible. Un edificio nosotros debemos verificarlo en distintas posiciones de viento. Lógicamente, en norte-sur o sur-norte, el viento lo va a empujar de un lado o del otro. Vamos a tener que hacer ambas, este-oeste y dependiendo de la geometría estructural, alguna situación de viento diagonal, ¿no? de alguno de los cuadrantes. El direccional es un procedimiento para determinar las cargas de viento en edificios y otras estructuras para direcciones de viento específicas, en las que los coeficientes de presión externos utilizados se basan en pruebas pasadas en túnel de viento de modelos de construcción, prototipos para direcciones de viento. Tiene direccional simplemente es para las direcciones específicas, para direcciones claras y lo que pasa es que la norma les da una serie de modelos de estructuras, tipos de estructuras que no son estructuras complicadas, es decir, no van a encontrar un modelo como el de Manzana 40, por dar un ejemplo, o no van a encontrar un modelo como el del Palacio de Justicia, que tiene una serie de irregularidades, ¿no es verdad? Entonces, pero podemos nosotros hacer simplificaciones para llevarlas a un sistema. Lo que sí van a encontrar, como tiene el Palacio de Justicia, por ejemplo, que la planta baja está libre, el viento corre por ahí y lógicamente la estructura tiene que apoyarse en toda esa estructura que está libre. Hay todas esas situaciones en las cuales debemos ir con el cuidado del caso. Bueno, esto es también un poco otras figuritas de lo que ocurre. Las cargas son dinámicas, y ya lo dije al principio. La respuesta dinámica de la estructura, ¿sí? Es similar, si no igual, a la de una acción sísmica. ¿Por qué no es igual? Porque uno sacude y el otro presiona. Pero el componente de la estructura, la respuesta de la estructura, es la misma, es propia, pertenece a la estructura, a la respuesta dinámica. Los componentes y revestimientos son elementos menores de la construcción y no son partes del sistema principal de resistencia. Por lo tanto, un fallo en un componente y revestimiento no significa un colapso estructural, pero sí podría producir daños en el sistema principal de resistencia a la fuerza del viento. Una antena que esté arriba y que colapse por el tema de viento puede dañar los sistemas o los elementos estructurales de azotea, por ejemplo, por decirlo. Dar un ejemplo como para que nos resulte más fácil. Debido al área menor que expone al viento, la fuerza del viento que actúa sobre ella es mayor, ya lo dije. Y les di la razón, el tema de las ráfagas que pueden coincidir con ese elemento, el elemento es más pequeño, y las ráfagas se concentran en esos pequeños sectores, mientras que cuando es el edificio completo, esas ráfagas son parte del valor medio que estoy tomando de presión para el viento. Acá he simplificado o he extraído del índice de la norma lo que es el capítulo 8 de componente y revestimiento, ¿no? Edificios bajos, edificios con altura mayor a 18 metros, edificios con altura entre 18 y 48, superficie de pared, parapetos, aleros, edificios abiertos, construcciones de anexo y estructuras y equipos de cubierta, parapetos, aleros de cubierta similar a aquello, estructuras no construidas, es decir, contenedores circulares, silos, tanques, alturas menores a 36 metros, paredes externas, superficies internas, cubiertas de contenedores, etcétera, etcétera.
ustedes tienen una variedad de elementos en los que debemos. Pero no vayamos a, vuelvo a repetir, no vayamos a creer que todo lo tenemos acá. Más bien lo frecuente es que nos aparezcan las cosas que no están allá adentro. Entonces vamos a tener que buscar y utilizar eso que no tiene la computadora. Porque repítanse siempre ustedes, la computadora es OPA, ¿sí? Ni siquiera sabe multiplicar. Nosotros hemos tenido que pasar el trabajo de aprendernos la tabla de multiplicar, que aunque a mí me haya gustado y haya sido un enamorado de la aritmética y después de todo el resto de la matemática, ¿sí? Las odié las tablas de multiplicar, ¿sí? Porque tenía que aprenderlas de memoria, ¿no? Y peor si llegaba a la tabla del 7, ¿sí? Y que nadie me diga que era la más fácil, 7, ¿no? Entonces, pero la computadora no sabe multiplicar, multiplica, suma muchas veces, y si es fracción, como les dije, si es una multiplicación fraccional, utiliza métodos de series matemáticas. Siempre sumando. Entonces, nosotros somos los jefes. Y si la computadora, ¿qué hacemos nosotros muchas veces cuando la computadora está fallando, no funciona? La reiniciamos, ¿no? Es lo que yo llamo patear el enchufe, ¿sí? Porque si está fallando, al humano no nos pueden desenchufar, no hay forma, ¿no es verdad? Es decir, o nos matan o nos vamos a, bueno, si quieren desenchufar, irnos a dormir, pues no, a veces es necesario una buena siesta, y después además en la siesta nos soñamos con la solución y vamos al escritorio y terminamos. ¿O no les ha ocurrido? ¿Sí? Casi todos. Yo no conozco a nadie de que haya estudiado ingeniería, cualquiera de las ingenierías, que no nos hayamos soñado con la solución, que no podíamos nosotros sacarla antes de ir a dormir la siesta. Y nos fuimos a dormir la siesta y la primera vez nos despertamos y dijimos, ay, la solución era, y claro, no me acordaba. Pero la siguiente vez que me ocurrió, ese rato me levanté y fui y la anoté. Me fui a dormir y ya aprendí, ¿sí? ¿No? Y creo que yo diría que a todos nos ocurre, a todos no sé si en otras carreras ocurre, no sé. Pero en ingeniería, donde tenemos mucha matemática, física, ingeniería es física, ¿sí? Ingeniería es física, alguna parte de la física. A nosotros nos toca la parte de mecánica, y dentro de la mecánica nos toca la estática y la resistencia de materiales, ¿sí? El ingeniero mecánico usa resistencia de materiales, pero en el campo de la dinámica, ¿no es verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Física, ingeniería es física, por eso yo lo siento mucho, pero ingenieros financieros no pueden ser ingenieros, ¿sí? Discúlpenme, los ingenieros financieros, los ingenieros comerciales no son ingenieros, pues no hay física ahí, ¿sí? Si alguien se siente ofendido, enójese conmigo, dígame lo que quiera, yo calladingo voy a escucharlo, lo voy a aguantar. Pero no es un insulto, es una realidad. Ingeniería es física. Bueno, muchas gracias. Me despido con una figurita de Quino, un arquitecto que los entendía bien a los ingenieros. Bienvenidos a Seiko. Somos una empresa de arquitectura y servicios en el área de la construcción, fundada con valores de transparencia, seriedad, responsabilidad y empatía. Nuestros procesos de construcción están a la vanguardia del rubro. Es por ello que trabajamos bajo la metodología BIM, con la cual utilizamos distintas tecnologías para la gestión de nuestros proyectos a través de un modelo digital 3D único, acortando tiempos tanto de diseño como de producción y, por lo tanto, reduciendo costos. Contamos con 19 años de experiencia en el mercado de la construcción, y nuestro equipo humano está calificado y capacitado para asumir grandes retos, siendo nuestra principal característica la pasión con la que ejecutamos nuestros proyectos. Es así que día a día aportamos al desarrollo arquitectónico de Santa Cruz, generando fuentes de empleo, innovando en el sector de la construcción y, lo más importante, convirtiendo el sueño de nuestros clientes en una firme realidad. Constructora Seiko. Hacemos de sus proyectos grandes obras.